primera que quien roba, miente, traiciona, viola, mata o abusa de cualquier modo de uno no por ello deja de ser humano. Aquí el lenguaje es engañoso porque al acuñar el título de infamia, ese es un ladrón, aquella una mentirosa, tal otro un criminal, nos hace olvidar un poco de que se trata siempre de seres humanos que sin dejar de serlo se comportan de manera poco recomendable y quien ha llegado a ser algo detestable como sigue siendo humano aún, puede volver a transformarse de nuevo en lo más conveniente para otros, lo más impresionable. Segunda, una de las características principales de todos los humanos es nuestra capacidad de imitación. La mayor parte de nuestros comportamientos y de nuestros gustos la copiamos de los demás. Por eso somos tan educables y vamos aprendiendo sin cesar los logros de conquistaron otras personas en tiempos pasados o latitudes remotas. En modo de lo que llamamos civilización, cultura, etcétera, hay un poco de invención y muchísimo de imitación. Si no fuéramos tan copiones constantemente, cada hombre debería empezarlo todo desde cero. Por eso es tan importante el ejemplo que damos a nuestros congéneres sociales. Es casi seguro que en la mayoría de los casos nos tratarán tal como se vean tratados. Si repartimos a troche y moche enemidad, aunque sea disimuladamente, no es probable que recibamos a cambio cosa mejor que más enemistad, ya sea que por muy buen ejemplo que llegue a dar uno, los demás siempre tienen a la vista demasiados malos ejemplos que imitar. ¿Para qué molestarse, pues, y renunciar a a las ventajas inmediatas que sacan a menudo los canallas? Marco Aurelio te contestaría: ¿te parece prudente aumentar el ya crecido número de los malos, de los que poco realmente positivo puedes esperar, y desanimar a la minoría de los mejores, que en cambio tanto pueden hacer por tu buena vida? ¿No es más lógico sembrar lo que intentas cosechar en lugar de lo opuesto? Aunque sabiendas de que la caciña puede estropear tu cosecha, prefieres pos- postarte voluntariamente al modo que tanto loco como hay suelo, en lugar de defender y mostrar las ventajas de la cordura. Pero estimados un poco más de cerca, lo que hacen esos que llamamos malos, es decir, los que tratan a los demás humanos como enemigos en lugar de procurar su amistad. Seguro que recuerdas la película Frankenstein interpretada por ese extrañable monstruo de monstruos que fue Boris Karloff. Intentamos verla juntos en la tele cuando eras bastante pequeñajo y tuve que apagar porque, según me dijiste con elegante franqueza, me parece que empieza a darme demasiado miedo. Bueno, pues en la novela de Mori, Shelley, en la que se basa la película, la criatura hecha de residuos de cadáveres hace esta confesión a su ya arrepentido inventor: soy malo porque soy desgraciado. Tengo la impresión
de la mayoría de los supuestos malos que corren por el mundo podrían decir lo mismo cuando fuesen sinceros. Si se comportan de manera hostil y despiadada con sus semejantes es porque sienten miedo o soledad, o porque carecen de cosas necesarias que otros muchos poseen, desgracias como verás, o porque parecen la mayor desgracia de todas, la de verse tratados por la mayoría sin amor ni respeto, tal como le ocurrió a la pobre criatura del doctor Frankenstein, a la que solo un ciego y una niña quisieron mostrar amistad. No conozco gente que sea mala de puro feliz, ni que martirice al prójimo como señal de alegría. Todo lo más hay bastantes que para estar contentos necesitan no enterarse de los padecimientos que abundan a su alrededor y de algunos de los cuales son cómplices. Pero la ignorancia, aunque esté satisfecha de sí misma, también en una forma de desgracia. Ahora bien, si cuando más feliz y alegre se siente alguien, menos ganas tendrá de ser malo. ¿No será cosa prudente intentar fomentar todo lo posible la felicidad de los demás en lugar de hacerlas desgraciados y por tanto propensos al mal? El que colabora en la desdicha ajena o no hace nada para ponerle remedio se la está buscando. Que no se queje luego de que haya tantos malos sueltos. A corto plazo trata a los semejantes como enemigos o como víctimas puede parecer ventajoso. El mundo está lleno de pillenes o de descarados canallas que se consideran sumamente astutos cuando sacan provecho de la buena intención de los demás y hasta de sus desventajas. Francamente, no me parecen tan listos como ellos se halagan en creer. La mayor ventaja que podemos obtener de nuestros semejantes no es la posesión de las cosas o el dominio sobre las personas tratadas como cosas, como instrumentos, sino la complicidad y afecto de los demás seres libres, es decir, la ampliación y refuerzo de mi humanidad. ¿Y eso para qué sirve?, preguntará el pillo, creyendo alcanzar el colmo de la astucia. A lo que tú puedes responderle: no sirve para nada de lo que tú piensas. Solo los siervos sirven, y aquí ya te he dicho que estamos hablando de seres libres. El problema del canalla es que no sabe qué es la libertad, no sirve ni gusta de ser servida, sino que busca contigarse. Tiene mentalidad de esclavo, el pobrecillo, por muy rico en cosas que se considera a sí mismo, y suspira luego el canalla. Ahora ya tembloroso y reducido a simple pillón. Si yo no me aprovecho de los otros, seguro que son los otros los que se aprovechan de mí. En una cuestión de ratones esclavos y leones libres, con las debidas reverencias para ambas especies zoológicas de mi mayor consideración, diferencia números uno entre el que ha nacido para ratón y el que ha nacido para león. El ratón pregunta: ¿qué me pasará? Y el león: ¿qué haré? Número 2. El ratón quiere obligar a los demás a que le quieran para así ser capaz de quererse a sí mismo, y el león se quiere a sí mismo por lo que es capaz de querer a los demás. Número 3. El ratón está dispuesto a hacer lo que sea contra los demás
para prevenir lo que los demás pueden hacer contra él, mientras que el león considera que hace a favor de sí mismo todo lo que hace a favor de los demás. Ser ratón o ser león, he aquí la cuestión. Para el león está bastante claro, tenebrosamente claro, como diría el poeta Antonio Machado, que el primer perjudicado cuando intentó perjudicar a mis semejantes soy principalmente yo mismo, y en lo que tengo de más valioso de menos servir. Llegamos por fin al momento de intentar responder a una pregunta cuya contestación directa, indirectamente y con rodeos hace bastante páginas que no hablamos de otra cosa. Hemos aplazado ya demasiado tiempo. ¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es decir, humanamente? Respuesta: consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre todo la posibilidad de comprender desde dentro, de adoptar por un momento su propio punto de vista. Es algo que solo de una manera muy modelesca y dudosa puede pretender con un murciélago o con un geranio, pero que en cambio se impone con los seres capaces de manejar símbolos como yo mismo. A fin de cuentas, siempre que hablamos con alguien lo que hacemos es establecer un terreno en el que quien ahora es yo sabe que se convertirá en tú y viceversa. Si no admitiésemos que existe algo fundamentalmente igual entre nosotros, la posibilidad de ser para otro lo que otro es para mí, no podríamos cruzar ni palabra. Allí donde hay cruce, hay también reconocimiento de que en cierto modo pertenecemos a lo que enfrente y lo que de enfrente nos pertenece. Y eso aunque yo sea joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el otro mujer, aunque yo sea blanco y el otro negro, aunque yo sea tonto y el otro listo, aunque yo esté sano y el otro enfermo, aunque yo sea rico y el otro pobre, soy humano, dijo un antiguo poeta latino, y nada de lo que es humano puede parecerse ajeno. Es decir, tener conciencia de mi humanidad consiste en darme cuenta de que, pensé a todas las muy reales diferencias entre los individuos, estoy también en cierto modo dentro de cada uno de mis semejantes, para empezar como palabra, y no solo para poder hablar con ellos. Claro está, ponerse en el lugar de otro es algo más que el comienzo de toda comunicación simbólica con él. Se trata de tomar en cuenta sus derechos. Y cuando los derechos faltan, hay que comprender sus razones, pues eso es algo a lo que todo hombre tiene derecho frente a los demás hombres, aunque sea el peor de todos, tiene el derecho humano a que alguien intente ponerse en su lugar y comprender lo que hace y luego qué siente, aunque sea para condenarle en nombre de leyes de toda sociedad. Debe admitir. En una palabra, ponerte en el lugar de otro es tomarse en serio, considerarle tan plenamente real como a ti mismo. ¿Recuerdas a nuestro viejo amigo el ciudadano Kane o a Gloucester? Se tomaron tan en serio a sí mismos, tuvieron tan en cuenta sus deseos y ambiciones, que actuaron como si los demás no fueran de verdad, como si fuesen simples muñecos o fantasmas. Los aprovechaban cuando les veían bien su colaboración, los desechaban o mataban si ya no les resultaban
utilizables. No hicieron el mínimo esfuerzo por ponerse en su lugar, por relativizar su interés propio para tomar en cuenta también el interés ajeno. Ya sabes cómo les fue. No te estoy diciendo de que haya nada malo en que tengas sus propios intereses, ni tampoco que debas renunciar a ellos, siempre para dar prioridad a los de tu vecino. Los tuyos, desde luego, son tan respetables como los suyos y los demás son cuentos. Pero fíjate en la palabra misma, interés. Viene del latín inter esse, lo que está entre varios, lo que pone en relación a varios. Cuando hablo de relativizar tu interés, quiere decir que ese interés no es algo tuyo exclusivamente, como si vivieras solo en el mundo de fantasmas, sino que te pone en contacto con otras realidades tan de verdad como tú mismo. De modo que todos los intereses que puedas tener son relativos según otros intereses, según las circunstancias, según leyes y costumbres de la sociedad en que vives, salvo un interés, el único interés absoluto, el interés de ser humano entre los humanos, de dar y de recibir el trato de humanidad sin el que no puede haber buena vida. Por mucho que pueda interesarte algo, si miras bien nada puede ser tan interesante para ti como la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos con los que tu interés te relaciona. Y al ponerte en su lugar no solo debes ser capaz de atender a sus razones, sino también a participar de algún modo en sus pasiones y sentimientos, en sus dolores, anhelos y gazos. Se trata de sentir simpatía por el otro, o si prefieres compasión, pues ambas voces tienen etimologías semejantes, la una derivando del griego y la otra del latín, es decir, ser capaz de experimentar en cierta manera al unísono con el otro. No dejarle del todo solo ni el su pensar ni en su querer. Reconocer que estamos hechos de la misma pasta, a la vez idea, pasión y carne, o como lo dijo más bella y profundamente Shakespeare, todos los humanos estamos hechos de la sustancia con la que se trenzan los sueños. Que se note que nos damos cuenta de ese parentesco. Tomarte al otro en serio, es decir, ser capaz de ponerte en su lugar para aceptar prácticamente que es tan real como tú mismo, no significa que siempre debas darle la razón en lo que reclama o en lo que hace, ni tampoco que como la tienes por tan real como tú mismo, semejante a ti, debas comportarte como si fueseis idénticos. El dramaturgo y humorista Bernard Shaw solía decir: no siempre hagas lo demás lo que desees que te hagan a ti. Ellos pueden tener gustos diferentes. Sin duda los hombres somos semejantes. Sin duda sería estupendo que llegásemos a ser iguales en cuanto a oportunidades al nacer y luego antes las leyes. Pero desde luego no somos ni tenemos por qué empeñarnos en ser idénticos. Menudo aburrimiento y menuda tortura generalizada. Ponerte en el lugar del otro es hacer un esfuerzo de objetividad por ver las cosas como él las ve, no echar al otro y ocupar tu suticio, o sea que él debe seguir siendo él y tú tienes que seguir siendo tú. El primero de los derechos humanos es el derecho a no ser
fotocopia de nuestros vecinos a ser más o menos raros, y no hay derecho a obligar a otro a que deje de ser raro por su bien, salvo que su rareza consista en hacer daño al prójimo directa y claramente. Acabo de empezar la palabra derecho y me parece que ya la he utilizado por un poco antes. ¿Sabes por qué? Porque gran parte del difícil arte de ponerse en el lugar del prójimo tiene que ver con eso que desde muy antiguo se llama justicia. Pero aquí no solo me refiero a lo que la justicia tiene en institución pública, es decir, leyes establecidas, jueces, abogados, etcétera, sino a la virtud de la justicia, o sea, a la habilidad y el esfuerzo que debemos hacer cada uno si queremos vivir bien, por entender lo que nuestros semejantes pueden esperar de nosotros. Las leyes y los jueces intentan determinar obligatoriamente lo mínimo de las personas tienen derecho a exigir de aquellos con quienes convienen en sociedad, pero se trata de un mínimo y nada más. Muchas veces, por muy legal que sea, por mucho que se respete los códigos y nadie pueda ponernos multas o llevarnos a la cárcel, nuestro comportamiento sigue siendo en el fondo injusto. Toda ley escrita no es más que una abreviatura, una simplificación a menudo imperfecta, de lo que tu semejante puede esperar concretamente de ti, no del Estado o de sus jueces. La vida es demasiado compleja y sutil, las personas somos demasiado distintas, las situaciones son demasiado variadas, a menudo demasiado íntimas, como para que todo quede en los libros de jurisprudencia, lo mismo que nadie puede ser libre en tu lugar. También es cierto que nadie puede ser justo por ti si tú no te das cuenta de que debes serlo para vivir bien. Para entender del todo lo que el otro puede esperar de ti, no hay más remedio que amarle un poco, aunque no sea más que amarle solo porque también es humano y es pequeño pero importantísimo. Amor ninguna ley instituida puede imponerlo. Quien vive bien debe ser capaz de una justicia simpática o de una compasión justa. Capítulo octavo. Tanto gusto. Imagínate que alguien te informa que tu amigo fulanito o tu amiga sutanita han sido detenidos por conducta inmoral en la vía pública. Puedes estar seguro de que su inmoralidad no ha consistido en saltarse un semáforo en rojo o en haber dicho a alguien una mentira muy gorda en plena calle, ni tampoco es que hayan sustraído una cartera aprovechando las apreturas urbanas. Lo más probable es que el salió de fulanito se dedicase a palmear con rudo aprecio el trasero de las mejores jamonas que se fueran cruzando en su camino o que le desconozca de su tanita. Tras unas cuantas pocas se haya empeñado en mostrar a los viandantes que su anatomía nada tiene que envidiar a las más atrevida modelo, y si alguna persona de las llamadas respetables, como si el resto de las personas no lo fuesen, tenían en tono severo que tal o cual película es inmoral. Ya sabes que no se refiere a que aparezcan varios asesinatos en la pantalla
o a que los personajes ganen dinero por medios poco limpios, sino a bueno. Tú ya sabes a lo que se refieren. Cuando la gente habla de moral y sobre todo de inmoralidad, el 80% de las veces, y segundo que me quedo corto, el, ser, el sermón trata de algo referente al sexo, tanto que algunos creen que la moral se dedica ante todo a juzgar lo que la gente hace con sus genitales. El disparate no puede ser mayor y supongo que por poca atención que le hayas dedicado a lo que te vengo diciendo hasta ahora ya no se te ocurrirá compartirlo. En el sexo de por sí no hay nada más inmoral que en la comida o en los paseos por el campo. Claro que alguien puede comportarse inmoralmente en el sexo utilizando para hacer daño a otra persona, por ejemplo, lo mismo que hay quien se come el bocadillo del vecino o aprovecha sus paseos para planear atentados terroristas. Y por supuesto, como la relación sexual puede llegar a establecer vínculos muy poderosos y complicaciones afectivas muy delicadas entre la gente, es lógico que se consideren especialmente los miramientos debido a los semejantes en tales casos. Pero por lo demás te digo rotundamente que en lo que hace disfrutar a dos y no daña a ninguno, no hay nada malo. El de que veras está malo es quien cree que hay algo de malo en disfrutar. No solo es que tenemos un cuerpo, como suele decirse, casi con resignación, sino que somos un cuerpo sin cuya satisfacción y bienestar no hay vida buena que valga. El que se avergüenza de las capacidades gozosas de su cuerpo en tal bobo como el que se avergüenza de haberse aprendido la tabla de multiplicar. Desde luego, una de las funciones indudablemente importantes del sexo es la procreación que te voy a contar a ti, que eres mi hijo y es una consecuencia que no puede ser tomada a la ligera, pues impone obligaciones ciertamente éticas. Repasa, si no te acuerdas, lo que te he contado antes sobre la responsabilidad como, como reverso inevitable de la libertad. Pero la experiencia sexual no puede limitarse simplemente a la función procreadora. En los seres humanos, los dispositivos naturales para asegurar la perpetuación de la especie tienen siempre otras dimensiones que la biología no parece haber previsto. Se les añaden símbolos y refinamientos, invenciones preciosas de esa libertad sin la que los hombres no seríamos hombres. Es paradójico que sean los que ven algo de malo o algo menos que turbio en el sexo quienes dicen que dedicarse con demasiado entusiasmo a él animaliza al hombre. La verdad es que son precisamente los animales quienes solo emplean el sexo para procrear, lo mismo que solo utilizan la comida para alimentarse o el ejercicio físico para conversar la salud. Los humanos, en cambio, hemos inventado el erotismo, la gastronomía y el atletismo. El sexo es un mecanismo de reproducción para los hombres, como también para los ciervos y los besugos, pero en los hombres produce otros muchos efectos, por ejemplo,
la poesía lírica y la institución matrimonial que ni los siervos ni los besugos conocen. No sé si por desgracia o por suerte para ellos, cuando más se separa separa el sexo de la simple procreación, menos animal y más humano resulta. Claro que de ello se derivan consecuencias buenas y malas, como siempre que la libertad está en juego. Pero de ese problema te vengo hablando casi desde la primera página de este rollo. Lo que se agazapa en toda esa obsesión sobre la inmoralidad sexual no es ni más ni menos de uno de los más viejos temeros sociales del hombre, el miedo al placer, y como el placer sexual destaca entre los más intensos y vivos que pueden sentirse, por eso se ve rodeado de tan enfáticos recelos y cautelas. ¿Por qué asusta el placer? Supongo que será porque nos gusta demasiado. A lo largo de los siglos, las sociedades siempre han intentado evitar que sus miembros se aficionasen a, a darle marcha al cuerpo a todas horas, olvidando el trabajo, la depresión del futuro y la defensa del grupo. La verdad es que uno nunca se siente tan contento y de acuerdo con la vida como cuando goza, pero si se olvida de todo lo demás puede no durar mucho vivo. La existencia humana ha sido en toda época y momento un juego peligroso, y eso vale para las primeras tribus que se agruparon junto al fuego hace millares de años, y para quienes hoy tenemos que cruzar la calle cuando vamos a comprar el periódico. El placer nos distrae a veces más de lo cual la cuenta, cosa que puede resultarnos fatal. Por eso los placeres se han visto siempre acosados por tabúes y restricciones cuidadosamente racionados, permitidos solo en ciertas fechas, etc. Se trata de precauciones sociales que a veces perduran, aunque cuando ya no hacen falta, para que nadie se distraiga demasiado del peligro de vivir. Por otro lado, están quienes solo disfrutan no dejando disfrutar. Tienen tanto miedo a que el placer les resulte irresistible, se angustian tanto pensando lo que les puede pasar si un día le dan de verdad gusto al cuerpo, que se convierten en calumniadores profesionales del placer, si el sexo esto, que si la comida y la bebida lo otro, que si el juego lo de más allá, que si basta de risas y fiestas como lo triste que es el mundo, etc. Tú ni caso, todo puede llegar a sentar mal o servir para hacer el mal. Para nada es malo solo por el hecho de que te dé gusto hacerlo. A los calumniadores profesionales del placer se les llama puritanos. ¿Sabes quién es puritano? El que asegura que la señal de que algo es bueno consiste en que no nos gusta hacerlo. El que sostiene que siempre tiene más mérito sufrir de gozar, cuando en realidad puede ser más meritoso gozar bien que sufrir mal. Y lo peor de todo, el puritano cree que cuando uno vive bien tiene que pasarlo mal, y cuando uno lo pasa mal es porque está viviendo bien. Por supuesto, los puritanos se consideran la gente más moral del mundo y además guardianes de la moralidad de sus vecinos. No quieren ser exagerado, aunque suelo serlo, pero yo te diría que es más decente y más moral
el sinvergüenza corriendo de un puritano oficial. Su modelo suele ser la señora de aquel cuento. ¿Te acuerdas? Llamó a la policía para protestar de que había unos chicos desnudos bañándose delante de su casa. La policía alejó a los chicos, pero la señora volvió a llamar diciendo que se estaban bañando desnudos, siempre desnudos, un poco más arriba y que seguía el escalando. Vuela a alejarlos la policía y vuelve a protestar la señora. Pero señora, dijo el inspector, si los hemos mandado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Y la puritana contestó virtuosamente indignada, sí, pero con los gemelos todavía sigo viéndolos. Como a mi juicio, el puritanismo es la actitud más opuesta que puede darse a la ética. No me oirás ni una palabra contra el placer, ni por supuesto intentaré de ningún modo que te avergüences, aunque sea poquito, por el apetito de disfrutar lo más posible con cuerpo y alma. Incluso estoy dispuesto a repetirte con la mayor convicción el consejo de un viejo maestro francés que mucho te recomiendo, Michel de Montaigne. Hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de los placeres de la vida, que los años nos quiten de entre las manos unos después de otros. En esa frase de Montaigne quiere destacarte dos cosas. La primera aparece al final de la recomendación y dice que los años nos van quitando sin cesar posibilidades de gozo, por lo que es prudente esperar demasiado para decirse a pasarlo bien. Si tardas mucho en pasarlo bien, terminas por pasar de pasarlo bien. Hay que saber entregarse al saboreo del presente, lo que los romanos y el un poco latoso profe poeta del Club de los Poetas Muertos resumían en el dicho carpe diem. Pero esto no quiere decir que tengas que buscar hoy todos los placeres, sino que debes buscar todos los placeres de hoy. De los medios más seguros de estropear los goces del presente es empeñarte en que cada momento tenga de todo y que te brinde las satisfacciones más dispares e improbables. No te obsesiones con tener a la fuerza en el instante que vives los placeres que no pegan. Procura más bien encontrarle el guiño placentero a todo lo que hay. Vamos, no dejes que se te enfríe el huevo frito por esforzarte a contracorriente el conseguir una hamburguesa, ni te amargues la hamburguesa ya servida porque le falta ketchup. Recuerda que lo placentero no es el huevo, ni la hamburguesa, ni la salsa, sino lo bien que tú sepas disfrutar como lo que te rodea, lo cual me lleva al principio de una cita de Montaigne que antes te puse. Cuando habla de aferrarse con uñas y dientes al uso de los placeres de la vida, lo bueno es usar los placeres, es decir, tener siempre cierto control sobre ellos que no les permita resolverse contra el resto de lo que forma tu existencia personal. Recuerda que hace bastantes páginas, con motivo de Esau y sus lentejas recalentadas, hablamos de la complejidad de la vida y de lo recomendable que es para vivirla bien no simplificarla más de lo debido. El placer es muy agradable,
pero tiene una satidiosa tendencia a lo excluyente. Si te entregas a él con demasiada generosidad, es capaz de irte dejando sin nada con el pretexto de hacértelo pasar bien. Usar los placeres, como dice Montaigne, eso es no permitir que cualquiera de ellos te borre la posibilidad de todos los otros y que ninguno te esconda por completo el contexto de la vida nada simple en que cada uno tiene su ocasión. La diferencia entre el uso y el abuso es precisamente esa. Cuando usas un placer, enriqueces tu vida y no solo el placer, sino que la vida misma te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando de el notar que el placer te va empobreciendo la vida y que ya no te interesa la vida, sino solo ese particular placer. O sea que el placer ya es un ingrediente agradable de la plenitud de la vida, sino un refugio para escapar de la vida, para esconderte de ella y calumniarla mejor. A veces decimos eso de me muero de gusto, mientras se trata de lenguaje girudado, no hay nada que objetar, porque uno de los efectos benéficos del placer muy intenso es de disolver todas esas armaduras de rutina, miedo y trivialidad que llevamos puestas y que al menudo nos amargan más de lo que nos protegen. Al perder esas corazas parecemos morir respecto a lo que habitualmente somos, pero para renacer luego más fuertes y animosos. Por eso los franceses especialistas delicados en esos temas llaman al orgasmo la petite mort, la muertecita. Se trata de una muerte para vivir más y mejor, que nos hace más sensibles, más dulce o fieramente apasionados. Sin embargo, en otros casos, el gusto que obtenemos amenaza con matarnos en el sentido más literal e irremediable de la palabra. O mata nuestra salud y nuestro cuerpo, o nos embrute matando nuestra humanidad, nuestros miramientos para con los demás y para con el resto de lo que contribuye en nuestra vida. No voy a negarte que haya vientos placeres por los que pueda merecer la pena jugarse la vida. El instinto de conversación a toda costa está muy bien, pero no es más que eso, un instinto. Y los humanos vivimos un poco más allá de los instintos, o si no la cosa tiene poca gracia. Desde el punto de vista del médico o del escojonado profesional, ciertos placeres nos hacen daño y suponen un peligro, aunque para quienes tenemos una perspectiva menos clínica sigan siendo muy respetables o considerables. Sin embargo, permite que desconfíe de todos los placeres cuyo principal encanto parezca ser el daño y el peligro que proporcionan. Una cosa es que te mueras de gusto, y otra bastante distinta, que el gusto consiste en morirse, o al menos en ponerse a morir. Cuando un placer te mata o está siempre para darte gusto, a punto de matarte, o va matando en ti lo que en tu vida hay de humano, lo que hace tu existencia ricamente compleja y te permite ponerte en el lugar de los demás.
en lugar de los demás otros, es un castigo disfrazado de placer, una vil trampa de nuestra enemiga, la muerte. La ética consiste en apostar a favor de que la vida vale la pena, ya que hasta las penas de la vida valen la pena, y valen la pena porque es a través de ellas como podemos alcanzar los placeres de la vida, siempre contiguos en el destino a los dolores. De todo que si me das a elegir obligadamente entre las penas de la vida y los placeres de la muerte, elijo sin dudar las primeras, precisamente porque lo que me gusta es disfrutar y no perecer. No quiero parecer que me permitan huir de la vida, sino que me la hagan más intensamente grata. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la mayor gratificación que puedes darnos algo en la vida? ¿Cuál es la recompensa más alta que podemos obtener de un esfuerzo, una caricia, una palabra, una música, un conocimiento, una máquina o de montañas de dinero, del prestigio, de la gloria, del poder, del amor, de la ética o de lo que se te ocurra? Te advierto que la respuesta es tan sencilla que corre el riesgo de decepcionarte. Lo máximo que podemos obtener, sea lo que sea, es alegría. Todo cuando lleva a la alegría tiene justificación, al menos desde el punto de vista, aunque no sea absoluto, y todo lo que nos aleja sin remedio a la alegría es un camino equivocado. ¿Qué es la alegría? Un sí espontáneo a la vida que nos brota de dentro. A veces cuando menos lo esperamos, un sí a lo que somos, o mejor, a lo que sentimos ser. Quien tiene alegría ya ha recibido el premio máximo y no echa de menos nada. Quien no tiene alegría, por sabio, guapo, sano, rico, poderoso, santo, etcétera, que sea, es un miserable que carece de lo más importante. Pues bien, escucha, el placer es estupendo y deseable cuando sabemos ponerlo al servicio de la alegría, pero no cuando la enturbia compromete. El límite negativo del placer no es el dolor, ni siquiera la muerte, sino la alegría. En cuando empezamos a perderla por determinado deleite, seguro que estamos disfrutando con lo que nos conviene, y es que la alegría no sé si vas a entenderme, aunque no logro explicarme mejor. Es una experiencia que abarca placer y dolor, muerte y vida. Es la experiencia que definitivamente acepta el placer y el dolor, la muerte y la vida. Al arte de poner el placer al servicio de la alegría, es decir, a la virtud que sabe no ir a caer del gusto en el disgusto. Se le suele llamar desde tiempos antiguos templanza. Se trata de una habilidad fundamental del hombre libre, pero hoy no está muy de moda. Se la quiere sustituir por la abstinencia radical o por la prohibición política, antes que intentar usar bien algo de lo que se puede de lo que se puede usar mal, es decir, abusar. Los que han nacido para robot prefieren renunciar por completo a ello, y si es posible que se lo prohíban desde fuera, para que así su volumen tenga que hacer menos ejercicio. Desconfían de todo lo que les gusta, o aún peor, creen que les gusta todo aquello de lo que de lo que les desconfían, que no me dejan entrar en un
porque me lo jugaré todo. Que no me consientan probar un porro, porque me convertiré en un esclavo maniante de la droga, etcétera. Son como esa gente que compra una máquina que les da masajes en la barriga para no tener que hacer flexiones con su propio esfuerzo, y claro, cuando más se privan a la fuerza de las cosas, más locamente les apetecen, más se entregan a ellas con mala conciencia, dominados por ella, por el más triste de todos los placeres, el placer de sentirse culpables. Desengañate cuando a uno le gusta sentirse culpable, cuando uno cree que un placer es más placer auténtico, si resulta es cierto modo criminal. Lo que se está pidiendo a gritos es castigo. El mundo está lleno de supuestos rebeldes que lo único que sean es, en el fondo, es que les castiguen por ser libres, que algún poder superior de este mundo o de otro les impida quedarse a solas con sus sensaciones. En cambio, la templaza es amistad inteligente con lo que nos hace disfrutar. A quien te diga que los placeres son egoístas porque siempre hay alguien sufriendo mientras tú gozas, le respondes que es bueno ayudar al otro en lo posible a dejar de sufrir, pero que es malsano sentir remordimientos por no estar en ese momento sufriendo también, o por estar disfrutando como el otro quisiera poder disfrutar. Comprender el sufrimiento de quienes padece e intentar remediarlo no supone más que interés porque el otro pueda gozar también, no vergüenza porque tú estás gozando. Solo alguien con muchas ganas de amargarse la vida y amargársela a los demás puede llegar a creer que siempre se goza contra alguien, y a quien veas que considera juicios y animales todos los placeres que no comparte o no se atreve a permitirse, te doy permiso para que le venga, tengas por juicio sucio y por bastante animal. Pero yo creo que esta cuestión ha quedado ya suficientemente clara, ¿no? Capítulo noveno. Elecciones generales. Por todas partes te lo van a decir, de modo que no tendremos más remedio que hablar también un poco de ello. La política es una vergüenza, una inmoralidad. Los políticos no tienen ética. Aquí has oído repetir cosas así 1 millón de veces. Como primera norma en estas cuestiones de las que venimos hablando, lo más prudente es desconfiar de quienes creen que su santa obligación consiste en lanzar siempre rayos y truenos morales contra la gente en general, sean los políticos, las mujeres, los judíos, los farmacéuticos o el pobre y siempre ser humano tomado como especie. La ética ya lo hemos dicho, pero cuando viene mal repetirlo, no es no es un arma arrojadiza ni munición destinada a pegarle buenos cañonazos al prójimo en su propia estima, y mucho menos al prójimo en general, igual que si los humanos nos hiciesen en serie como los donuts. Para lo único que sirve la ética es para intentar mejorar a uno mismo, no para reprender elocuentemente al vecino. Y lo único seguro que sabe la ética es que el vecino tuyo y yo y los demás estamos todos hechos artesanalmente de uno en uno.
con amorosa diferencia, de modo que a quien nos ruegue al oído todos los políticos negros, capitalistas, australianos, bomberos, lo que se prefiera, son unos inmorales y no tienen ni pizca de ética. Se le puede responder amablemente: ocúpate de ti mismo, so capullo, que más te vale, o cosa parecida. Ahora bien, ¿por qué tienen tan mala fama los políticos? A fin de cuentas, de una democracia de políticos somos todos, directamente o por representación de otros. Los demás probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado. Si fuesen muy distintos a nosotros, muchos peores o exageradamente mejores que el resto, seguro que no les elegiríamos para representarnos en el gobierno. Solo los gobernantes que no llegan al poder por medio de elecciones generales, como los dictadores, los líderes religiosos o los reyes, basan su prestigio en que se les tenga por diferentes al común de los hombres, como son distintos a los demás, por su fuerza, por inspiración divina, por la familia a que pertenecen o por lo que sea, se consideran con derecho a mandar sin someterse a las urnas ni escuchar la opinión de cada uno de sus conciudadanos. Eso sí, aseguran muy serios que el verdadero pueblo está con ellos, que la calle les apoya con tanto entusiasmo que no hace falta ni siquiera contar a sus partidores para saber si son muchos o menos de muchos. En cambio, quienes desean alcanzar sus cargos por vía electoral procuran representar al público como gente corriente, muy humanos, con las mismas aficiones, probablemente problemas y hasta pequeños vicios de la mayoría, cuyo refrendo necesitan para gobernar. Por supuesto, ofrecen ideas para mejorar la gestión de la sociedad y se consideran capaces de ponerlas contentamente en práctica, pero son ideas que cualquiera debe poder comprender y discutir, así como tiene que aceptar también las posibilidades de ser sustituidos en sus puestos si no son tan competentes como dijeron o tan honrados como parecían. Entre esos políticos los habrá muy decentes y otros caraduras y aprovechados, como ocurre entre los bomberos, los profesores, los sastres, los futbolistas y cualquier otro genio. Entonces, ¿de dónde viene su notorio mala fama? Para empezar, ocupan lugares especiales visibles en la sociedad y también privilegiados. Sus defectos son más públicos que los de las restantes personas. Además, tienen más ocasiones de recurrir en pequeños o grandes abusos de la mayoría de los ciudadanos de a pie. De hecho, de ser conocidos, envidiados e incluso temidos, tampoco contribuye a que sean tratados con ecuanimidad. Las sociedades igualitarias, es decir, democráticas, son muy poco caritativas con quienes escapan a la medida por encima o por abajo. Al que sobresale apetece apedrearle al que va al fondo. Se le pisa sin remordimiento. Por otra parte, los políticos suelen estar dispuestos a hacer más promesas de las que sabrían o querían cumplir. Su clientela se le exige quien
no exagera las posibilidades del futuro ante sus electores y hace mayor énfasis en las dificultades que en las ilusiones, pronto que se queda solo.